Mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a ver un tema muy importante, muy interesante por estas fechas que es Semana Santa y nuestro tema es Jesús, el Cordero de Dios. Y para ese tema vamos a ver un texto muy interesante que está en el libro de Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Escuchen lo que dice así la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Y aquí Juan el Bautista nos menciona en los versículos anteriores, versículos del 19 al 28, cómo los sacerdotes levitas fueron a investigar a Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Por qué estaba bautizando? Y le hacen preguntas a Juan el Bautista y le dicen: Oye, ¿tú eres Elías? ¿O tú eres el profeta? O inclusive le preguntan: ¿tú eres el Cristo? Le preguntaban a Juan el Bautista. Sin embargo, en estos versículos vemos que Juan dice: yo no soy el Cristo. Sin embargo, Juan el Bautista estaba preparando el lugar, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Él estaba predicando el arrepentimiento, la limpieza espiritual para que los judíos esperaran al Mesías, esperaran a ese Mesías. Y había una preocupación por parte de los fariseos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Y es interesante y nos vamos a centrar un poquito en esta parte, en el versículo 29, porque dice Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una gran revelación, mis hermanos, gran revelación de parte de Juan el Bautista. El Espíritu Santo a Juan el Bautista le dio esa claridad de poder ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice este pasaje, nos vamos a centrar en el versículo 29, y dice que quita el pecado del mundo. No dice que quitó el pecado del mundo o que quitará el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Y era algo que los judíos sabían perfectamente a qué se referían cuando decía el Cordero de Dios, porque los judíos esperaban ese Cordero que ya iba a abolir toda esa parte que hacían con los animales. Todos los días el pueblo judío tenía que sacrificar a un animal para el perdón de los pecados del pueblo. Y muy probablemente recordaban lo que dice Génesis 22, 7 y 8. No sé si recuerdes cuando está Abraham con su hijo Isaac, que se van al monte y que empiezan a preparar el holocausto y que empiezan a preparar el fuego y empiezan a preparar la leña, y de repente le dice a Isaac a Abraham, le dice: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le contesta a Abraham en el versículo 28: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este era el momento cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sustituye esos corderos, ya no más sacrificios. Ya todo está resuelto con el Señor Jesucristo. No solo es el Mesías, sino que también el Salvador, el Todopoderoso y para siempre. Sin embargo, el Señor Jesucristo tenía una misión muy importante, una misión muy amorosa, pero también una misión muy dolorosa. El Señor Jesucristo, la misión que tenía era hacerse hombre, darse en amor por todos y cada uno de nosotros, derramar su sangre en la cruz. ¿Para qué tenía que derramar su sangre? Para limpiar, para quitar, para desaparecer el pecado por toda la humanidad. Era Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo, tenía esa misión.
Dice Filipenses 2 del 6 al 8, Él siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló. El Señor fue preparando todas esas cosas. El Señor murió en la cruz, derramó su sangre, era el cordero que se esperaba. Hoy en día nosotros podemos ver el final de esa historia, podemos disfrutar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y hoy en día todavía mucha gente dice, bueno, ¿y qué es el pecado? El pecado es la transgresión voluntaria hacia la voluntad de Dios, en pensamiento, en palabra o en acción. La persona de Dios no amada engloba todo. Dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquellos que no amamos a Dios, es pecado. Sin embargo, todos los días podemos pecar. Como cristianos podemos pecar. Podemos tener esa situación de pecado. Pero algo maravilloso que pasa aquí, que nos dice la Escritura, es que podemos ir al Señor Jesucristo. Él ya nos limpió de todo pecado. Limpia nuestros pecados. Todos los días lava nuestros pecados. Todos los días perdona nuestros pecados. Y algo maravilloso es que el Señor Jesús nunca se fatiga. Es nuestro Salvador perpetuo. Y termino con este texto hermoso de Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor con toda confianza, con toda libertad, con toda sumisión, con toda humildad y expongamos al Señor, platiquemos con Él, arrepintámonos de nuestros pecados, dejemos de ofender al Señor por lo malo que llegamos a hacer. Muchas gracias, que Dios les bendiga.